¿Qué tal, mis amados? Un abrazo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Vamos hoy con esta hermosura del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, de lo máximo entre todo, que es súper especial. En esta parte que hemos venido estudiando del amor hacia los enemigos, vamos a mirar lo que es el amor cristiano, el verdadero amor cristiano, y vamos a mirar 3 versículos en esta ocasión. Mateo 5, 43 al 45. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Muy claramente el Señor está acá refutando la enseñanza rabínica y no está contrariando el mandamiento antiguo, está confirmando el mandamiento antiguo. Vamos a ver 3 punticos para que entendamos bien esta enseñanza y no pensemos que Jesús vino a abrogar. Él lo dijo anteriormente, no vine a abrogar, vine a cumplir. Y el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, que nosotros somos la sal de la tierra. En primer lugar vamos a ver el mandamiento antiguo y la desviación de la interpretación farisaica. En segundo lugar vamos a ver el mandamiento de Dios confirmado por Jesús. Jesús confirma lo dicho por Moisés. Y en tercer lugar, el propósito de Dios. ¿Cuál es? Reflejar el amor de Dios al mundo. Miremos entonces en primer lugar el mandamiento antiguo, cómo estaba escrito, porque cuando me pongo a buscar, dice, oíste que fue dicho, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Eso no está en el Antiguo Testamento. De manera, y el Señor sí dijo, oíste que así se te enseñó. Pero mira cómo está escrito. Lo que pasa es que se trata de una interpretación rabínica desviada. Mira el mandamiento antiguo. En Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí viene Moisés hablando de esto que Jesús está repitiendo en el Sermón del Monte. El Señor está diciendo que no a la venganza, no al rencor, no al enojo, no al adulterio, sino el amor a nuestro prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por mucho tiempo he pensado en este mandamiento. Si Jesús dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, y este mandamiento había sido dado por Moisés 1500 años, ¿por qué Jesús dijo que era un mandamiento nuevo? Y creo que ya te lo había mencionado en alguna ocasión. Y si el Señor viniera ahora, con absoluta seguridad que nos diría, un mandamiento nuevo os doy, porque este mandamiento parece que no ha sido estrenado. No hemos aprendido a amar como Él nos amó. En Romanos 5:8 nos dice la Escritura que en esto se mostró el amor de Dios, en que Cristo murió por nosotros cuando aún nosotros éramos pecadores. Y bien osara morir uno por alguna persona buena, pero morir por un pecador, por los enemigos. Nos dice la Escritura que nosotros anteriormente éramos enemigos de Dios, pero ahora hemos sido hechos cercanos, enemigos por causa del pecado, porque pisoteábamos la palabra de Dios, pisoteábamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos está diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios dijo una cosa, amar, ¿cierto? Pero la interpretación rabínica dijo otro, recortó el mandamiento de Dios, que dice, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo. Y la interpretación rabínica le había quitado como a ti mismo y le añadió otra. Amarás a tu prójimo
y odiarás a tu enemigo. Y la Escritura no lo dice, reitero. El Señor está diciendo, esto te enseñaron, pero esto te enseñaron los rabinos, pero la Sagrada Escritura no decía esto. Los fariseos interpretaban de otra manera. El pensamiento del prójimo era para los judíos, solamente era prójimo los que eran de su pueblo, del pueblo de Israel, su prójimo eran los mismos hermanos judíos, pero los extranjeros eran enemigos, olvidando, mira lo que dice ahí mismo en ese capítulo 19, donde dice, no aborrecerás no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mira lo que dice del extranjero. Esto está 19, 18. Devolvámonos un poquito al 19, 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Dios ordenó que para el pobre y para el extranjero se dejaran los bordes, los extremos de toda hacienda y de toda finca sembrada, para que el pobre, el menesteroso y el extranjero tuvieran comida. Y miren el versículo del mismo capítulo 19, dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis como a un natural de vosotros. Tendréis al extranjero que more entre vosotros, lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Asimismo, en Éxodo capítulo 23, en el versículo 4 y 5, nos dice que si nosotros los judíos encontraban un buey o un asno por allí perdido, lo devolvería, aunque fuera de su enemigo, ¿cierto? Observa que todo este mandamiento del amor al prójimo lo está dando nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos que prójimo también es el extranjero, y aún al enemigo habrían de tratarlo con misericordia. En Levítico 25:31 hay unas palabras muy claras que repite el apóstol Pablo en Romanos 12:20, que dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás en su cabeza. Ascuas de fuego, ¿qué quiere decir? Ascuas de fuego en la cabeza harás, es decir, harás que se sonroje su cara de vergüenza. Entonces, Dios siempre enseñó desde la antigüedad el amor al prójimo, y cuando Jesucristo, ante la pregunta de Pedro, ¿y quién es mi prójimo?, el Señor le cuenta la parábola del buen samaritano, y resulta que el hombre que dejaron ahí tirados los ladrones era un judío. No lo dice allí la Escritura, pero se ha entendido siempre que es un judío. Pasaron dos sacerdotes, un levita y un sacerdote, y lo dejaron ahí tirado, y pasó un samaritano y auxilió al que era su enemigo. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús les dice, ve y haz tú lo mismo. De manera que la explicación de quién es mi enemigo está dada en el Antiguo Testamento, brevemente con los versículos que te he mencionado, y en la enseñanza de la parábola del buen samaritano. Esto de aborrecer al enemigo lo acomodaron los escribas y los fariseos, los rabinos, dando una explicación sacada de los cabellos y acomodada, porque ellos amaban a los que querían amar y no más. ¿De dónde dicen que aborrecerás a tu enemigo? Mira lo que dice, y hay que entender esto de los salmos imprecatorios, salmos donde se ora pidiendo juicio, condenación, castigo contra los enemigos. Pero observa una cosa, te quiero dejar muy claro, que es contra los enemigos de Dios y no contra tus enemigos. Ora por tus enemigos. Mira lo que dice, y lo acomodaron. Viste que fue mutilado el versículo
ama a tu prójimo, se le quitó como a ti mismo, y se le agregó lo que no estaba en la Escritura, y aborrecerás a tu enemigo. No, el aborrecer es el odio a los enemigos de Dios. Dice el Salmo 139, 21 hasta el 24, ¿no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Los malos han de ser motivo de nuestra oración, motivo de nuestro ruego. Para ellos simultáneamente tenemos amor, y es el orar por su conversión, pero es a los enemigos de Dios. Cuánto daño y cuántas blasfemias profieren públicamente los ateos, gobernantes o no gobernantes, políticos o no políticos, poetas o no poetas, pero que son famosos y tienen la oportunidad de difamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien dice Primera de Pedro 4:14, que el nombre de Dios por esos personajes es blasfemado, pero por nosotros es santificado. Y Pablo dice en Romanos capítulo 2, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos por culpa de ustedes. Que el nombre de Dios sea santificado a causa de nuestro buen testimonio. De manera que en nuestro corazón hay un amor, simultáneamente hay amor y hay aborrecimiento, pero hacia los enemigos de Dios, no por tus enemigos. Si tú tienes enemigos, dale de comer si tiene hambre, y dale de beber si tiene sed, porque harás que se avergüence, ¿cierto? Objeto del amor de Dios. Entonces, amarlos es desear fervorosamente que se arrepientan y crean, y de ese modo se salven, y esa debe ser nuestra oración contra los que difaman del reino de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oramos por su salvación, pero es si ellos obstinadamente rehúsan arrepentirse y no quieren creer, nuestra oración, Señor, que caigan bajo el juicio de Dios. Ese es el significado de los salmos imprecatorios. Debemos orar por su salvación, pero si son obstinados, se arrepienten, y mientras nosotros hacemos un trabajo para la expansión del reino de Dios, ellos hacen un trabajo para la destrucción del reino de Dios. Señor, que nuestro trabajo no sea dañado por los obstinados satanistas que quieren que tu reino no progrese, pero el reino de Dios progresará. Entonces te das cuenta, es una oración doble. Primero, orar por su salvación, y en segundo, Señor, si no se arrepienten, ahí están en tu mano. Era lo que decía nuestro Señor Jesucristo, que cuando le perseguían no contestaba ni maldecía, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. De manera, mis amados, que esta oración la hacemos tanto para salvación como para que venga juicio y se haga la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Y es esa la oración que nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, cuando el apóstol Juan registra la oración de los mártires en el cielo. Cuando abre el quinto sello, observa, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. En el altar, finalmente, en los últimos tiempos, estarán los mártires clamando por la venganza de la sangre de los que murieron por persecución de los ateos y de los servidores de Satanás, para destrucción de la obra de Cristo. Venga la sangre de los mártires. Y allí encontramos esta oración imprecatoria. Entonces vemos que el mandamiento antiguo
correcto fue: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, yo Jehová. Ellos lo mutilaron, le quitaron como a ti mismo, y le añadieron: aborrecerás a tus enemigos. Y no es a tus enemigos, es a los enemigos de Dios. En segundo lugar, vemos que el mandamiento de Dios ayer es confirmado hoy por Jesús. El mandamiento, Jesucristo lo confirma y lo certifica, que el mandamiento para nosotros hoy en día es, Él lo resume cuando le preguntan: Señor, ¿cuál es el primer y más grande mandamiento? En Marcos 12:30, y dice: el primero y el más grande de los mandamientos es: oye Israel, Jehová el Señor uno es. Amarás a Dios, Señor tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos de amar, y nosotros nos encontramos este mandamiento diseminado por todo el Nuevo Testamento, y te lo digo para que lo revises en Romanos 12:9 al 21. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Nos dice en Efesios capítulo 4: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad de la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí mismo nos dice en el versículo 15, desde el 15, sino siguiendo la verdad en amor. Él está diciéndonos que hemos de seguir toda su verdad en amor, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, el cual es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado. Nosotros recordemos que somos un cuerpo, y no somos cristianos aislados completamente de la familia de Dios, del cuerpo. Somos un cuerpo, y Él es la cabeza del cuerpo. La cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido por sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que nos edifiquemos en amor. Igual en Colosenses también nos dice en el capítulo 3: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, de humildad, soportando los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos encontramos aquí en esto que hemos venido estudiando unos puntos. Número 1, no debemos pensar mal de nadie. Número 2, no proceder mal contra nadie. Número 3, nunca tomemos venganza. Número 4, no hablar mal de nadie. Número 5, sufrir en silencio ante la persecución y encomendar la causa al que juzga justamente. Número 6, amar al enemigo. Número 7, orar por el enemigo, que es el que me persigue y me hace mal. Y por último, en el tercer punto, el propósito de todo esto es reflejar el amor de Dios, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, su sol, porque es de Él, porque Él lo hizo, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Para qué hemos de vivir de esta manera? Para que seamos el reflejo del amor de Dios, para que reflejemos el amor de Dios. Los judíos acostumbraban a manifestar hijo de paz, hijo de consolación, para manifestar a aquel que reflejaba mucho la paz y que reflejaba mucho la consolación para los otros. Y ahora que dice hijos de Dios, entonces un hijo de Dios ha de reflejar el amor de nuestro Padre. Debemos ser un vaso útil en las manos del Señor para gloria de tu nombre. Hazlo, ponte en las manos del Señor, inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados, te entrego mi vida. Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Quiero aprender a amar como tú quieres que yo lo haga, para
reflejar al mundo tu amor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.